Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 79 del Tratado de Baba Batra. Vimos en la Mishnah, dijo Mahar Ashpa, Mahar Zebel, varios casos que decían si vendió el basurero, vendió el abono que había en él. Si vendió el pozo, vendió el agua que había en él. Si vendió la colmena, vendió las abejas. Bien, nos dice la Gemara, Tananatam, así se enseñó en Masejet Me'ilá. Recordamos que Me'ilá es la prohibición de la Torá de sacar provecho de algo que pertenece al Bet HaMikdash. Una persona viene y consagra algo al Bet HaMikdash, está prohibido sacar provecho de ello. Y eso se llama Me'ilá. Entonces nos dice así, Kol Raúl, la Mizbeach, Velo le de Kabait, le de Kabait, Velo la Mizbeach, Lo la Mizbeach, Velo le de Kabait, Moalim Bahem, Ubema Shebetohan. Entonces nos trae así, que todo aquello que puede ser llevado frente al altar, por ejemplo, un animal, ¿no? Pero no sirve para el mantenimiento del Bet HaMikdash, el Bede Kabait, la construcción del Bet HaMikdash, o aquello que sirve para el Bede Kabait, para la construcción del Bet HaMikdash, pero no sirve para ser llevado frente al altar, oro, plata, telas, etcétera. Bien, o que no sirve ni para el altar ni para el Bede Kabait, y viene alguien y lo hace Ekdesh, entonces Moalim Bahem Ubemash Betohan. Bien, se transgrede la prohibición de Meilá con el objeto y con lo que hay dentro del objeto. ¿Cómo es esto? Ikdishbor, una persona consagra para el Bet HaMikdash un pozo. Stam, sin especificar. Melea Maim, el pozo está lleno de agua. O Ikdish Ashpot, es decir, consagró un lugar donde había un basurero, vamos a llamarlo así. Melot Zebel, lleno de abono. O Ikdish Shobach, Maleyonim, consagró un palomar lleno de palomas. Sade, un campo. Melea Sadim, lleno de hierbas. Ilan Nasui Perot, un árbol lleno de frutas. Moalim Bahem, Ubemash Betohan. Se transgrede con él y con también lo que hay dentro de ellos, del campo, del pozo, etc. Abal, pero, Igdishbor, si consagró un pozo, Beajarkaj, Nitmalemaim, y después se llenó el pozo. Después de que lo consagró, el pozo estaba vacío. Después de que dice Igdesh, el pozo se llenó de agua. O Ashpa, ese basurero, y después se llenó de abono. Beajarkaj, Nitmalezebel, un palomar, Shobaj, Beajarkaj, Nitmaleyonim, y después vinieron palomas al palomar. Ilan, un árbol, ¿sí? Que no tenía frutos, y después, pero se llenó de frutos porque salieron, crecieron. Sabe el campo que estaba vacío y después se llenó de hierba. Moalim Bahem, se transgrede la prohibición de Meilá. Ven Moalim, ven Masha Betohan, pero no se transgrede con lo que hay en ellos. Es decir, lo que no estaba en el momento del Ekdesh no se convierte en Ekdesh. Libre Rabbi Yehuda, esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi que dice, Magdish etasade betailan, moalim bahem ubegidulehem, beneshem gidule ekdesh. Dice Rabbi Yossi, dice, el que consagra un campo o un árbol, se transgrede la prohibición de Megilá tanto con él, con el campo, con el árbol, como con lo que crece del árbol. ¿Por qué? Porque lo que crece del árbol o en el suelo del campo, que es Kodesh, es algo que creció de algo Kodesh. Entonces, digamos que Rabbi Yossi opina que directamente adquiere esa característica de Kodesh. Betania, y se enseñó una vereita. Amar Rabbi, dijo Rabbi, Mirim libre Rabbi Yehuda, Bebor Beshobach, libre Rabbi Yossi, Besade Bilan. Es decir, Rabbi ¿qué dice? Rabbi Yehuda así dice, me parecen correctas las palabras de Rabbi Yehuda en el pozo y en el palomar. Es decir, que si está lleno al momento del Ekdesh, también el agua está prohibida. Pero si se llena de agua después del Ekdesh, el agua está permitida. Y las palabras de Rabbi Yossi con respecto al campo y a los árboles. Pregunta la Gemara. Haimai, ¿cuál es la explicación de estas palabras de Rabbi? Explica. Bishrama, es decir, aquello que dijo Rabbi
Nirim libre Rabbi Yehuda bebor beshobach, que me parecen bien las palabras de Rabbi Yehuda con respecto al pozo y al palomar. Se entiende que el pozo y el palomar le parece bien porque Mijlal de Palig hasta de Beilán. ¿Qué quiere decir? Que Rabbi Yehuda está discrepando con respecto al campo y al árbol. Y ahí no le parece que a Rabbi que Rabbi Yehuda tenga razón. Ela, pero aquí, y aquello que dijo, Nirin libre Rabbi Yossi de Beilán, que me parecen bien las palabras de Rabbi Yossi con respecto al campo y del árbol. Mijlal de Palig Bebor Beshobach. ¿Por qué? Porque está en discrepancia con el pozo y el palomar. Rabbi Yossi, Sade Beilán que amar. Entonces dice, perdón. Entonces, cuando dice que está de acuerdo con Rabbi Yossi con respecto al árbol y al campo, entonces también, ¿qué está diciendo? Que está de acuerdo con Rabbi Yossi que discrepa con respecto al pozo y al palomar. No puede ser, es lo contrario de lo que hemos dicho antes. ¿Sí? Veja Rabbi Yossi Sadevi Lankeamar. Es decir, se entiende que en el pozo y en el Shobach está de acuerdo con Rabbi Yehuda. Entonces trata la Gemara de explicar. Legitema. Si quiere, vamos a decir así. Midbarab de Rabbi Yehuda Keamar. Que Rabbi Yossi cuando dijo que solamente el Sadeh y el Ilán, el campo y el árbol, Ledvarab de Rabbi Yehuda Keamar. Lo dijo según las palabras de Rabbi Yehuda. Es decir, Eniholek. Aniholek Av de Baureshovach. Yo también discrepo con respecto al pozo y al palomar. Pero mantiene para Rabbi Yehuda Sheyodelo Lefajot Besadevilan. Pero Rabbi, por lo menos está de acuerdo con la viuda con respecto al campo y al árbol. La Gemara rechaza esto y dice, no, Gataña, ¿acaso no fue enseñar una veraita? Amar Rabiosi, dijo Rabiosi, Enani roe de Barab Shel Rabiuda de Vilán, Ben Shem, Gidule Kekdesh. Claramente dice la veraita que Rabiosi no está de acuerdo con la viuda en cuanto al campo y al árbol. ¿Por qué dice ahí? Porque son Gedule Ekdesh, son cosas que crecieron de algo que ya es Ekdesh. Entonces, explica que justamente Besadeu, Weilan, en el campo y en el árbol, Ude no Roe. Ahí es donde no está de acuerdo Rabbi Yossi. Bebor el Shobach Roe, pero con respecto al pozo y al palomar, ¿sí está de acuerdo con la viuda? Responde la cámara y dice, Eji cámara, así es como hay que explicar. Nirin dibre la viuda, de Rabbi Yossi, Bebor el Shobach. Es decir, a la viuda le parecen bien las palabras de Rabbi Yossi con respecto al pozo y al palomar. Shab, Rabbi Yossi, lo nejalakala, porque también Rabbi Yossi no discrepa sobre ello, sino solamente discrepa con respecto al campo y al árbol. A Valbebor, Beshobach, modele, pero con respecto al pozo y al palomar, está de acuerdo Rabbi Yossi con Rabbi Yehuda. Tanu Rabanán, el Señor Jesús sabe, es una baraita. Ikdishan Rekanin, Beajar Garnit Maleu. Los hizo Ekdesh estando vacíos y después se llenaron. Moalim Bahem, Be Moalim Bema Shebetohan. Se transgrede la Meila con ellos, pero no con lo que hay en su interior. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar dijo a Rabbi Shimon que dice, Mualim Bemash Betohan. También se transgrede la prohibición de Meilá con lo que hay dentro de ellos. Explica la Gambara. Amar Rabba, dijo Rabba, Mahloket, la discusión entre el Tanakama y Rabbi Elazar, ¿cuál es? El hijo de Rabbi Shimon, ¿cuál es? Besa de Bilán. Es únicamente con respecto al campo y al árbol. El Tanakama, el primer sabio de la Beraita que dice, Sabar lee que Rabbi Yehuda opina como Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, y Rabbi Elazar dijo a Rabbi Shimon, saberle que Rabbi Yossi opina como Rabbi Yossi que acabamos de ver, a Valbebor de Shobach, pero con respecto al pozo y al palomar, libre a Col, todo el mundo está de acuerdo, Moalim Bahem, de Moalim Bemashe Betohan. Se transgrede con ello, con el pozo, con el palomar, pero no con lo que hay dentro de ellos y se llenó después. Aunque Amarle a Valle le dijo a Valle, ve la Hadetaña, pero fíjate en la continuación de la Beraita, Igdishan Melein, si les hizo Ekdesh estando llenos, Moalim Baemu Bemashe Betohan, se transgrede la Meila con lo que hay ellos y con lo que hay en ellos. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Machlif, Elazar Rabbi Shimon intercambia esto. Dice que la Meila es con lo que viene después también. Veí, Besadevilán,
Ahora, si me estás diciendo que al principio de la veraita estamos hablando que consagró vacíos el campo y el árbol, Emay Mahlif, entonces ¿por qué le vas a invertir el texto de la veraita? Huigdish, Gidulim, Im Asade, Beilan, es decir, él ya consagró cosas que crecieron en el campo que estaban ahí cuando se hizo el Desh. El Amarrabá dijo Rabá, Mahloket, la discusión entre el Tanakama y David Elazar Barreu Shemón, Bebor de Shobach, es únicamente con respecto al pozo y al palomar. El Tanakama opina que cuando los hace Kdesh vacíos, no se transgrede Meilás y después se llenan. Y Rabbi Elazar Barreu Shemón opina que sí. A de Bilan, pero con respecto al campo y al árbol, Ibriacol Moalin, todo el mundo está de acuerdo que sí se transgrede Meilá con ellos y con lo que hay en ellos. Ya sea que les hizo Ekdesh vacíos o les hizo Ekdesh llenos. Pregunta la Gemara, Ubebor de Shobach, Berrekanin, con respecto a un pozo o un palomar que están vacíos. Bemai pligue, ¿dónde está la discusión? Bimliin, Bemai pligue. Y cuando se llenan, ¿dónde está la discusión? Perdón, y si estaban llenos, ¿dónde está la discusión? Dice, ¿verdad que ni implique si estaban vacíos en el momento del Ekdesh y después se llenaron, la discusión ¿dónde está? De Plukta de Rabbi Meir, Rabbanan, es la misma discusión que hay entre Rabbi Meir y los sabios. ¿Con respecto a qué? Con respecto a que una persona no puede adquirir algo que no existe todavía. Dabar shelo la olam. ¿Quién te dice que eso va a estar lleno después de agua o de palomas? De Tanaka Masabarle que Rabanán. El sabio primero de nuestra veraita opina como Rabanán, como los sabios. De hambre, en Adam Agne dárselo para la olam. Que dicen, una persona puede adquirir algo que todavía no existe. Por lo tanto, también aquí nosotros podemos, por lo tanto aquí tampoco puede una persona consagrar el agua o las palomas que llegaron después, porque todavía no están ahí. Y entonces, si no los consagró, no se transgrede Meila con ellos. Ahora, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Sabar, ¿qué es lo que opina él? Que Rabbi Meir, como Rabbi Meir, de Amar, Adam, Magdeda, Shelo Balaolam, dice, no, sí que se puede adquirir algo que todavía no existe. Pregunta la Gemara, Emur, de Shamat, Ale, de Rabbi Meir. Vamos a decir, Matai, Shamanu, ¿cuándo tú escuchaste? Es decir, dime, ¿cuándo escuchaste tú a Rabbi Meir que opina que Adam Magnera va la Olam, que una persona sí puede adquirir algo que todavía no existe? Davka, justamente que Gon, Dekel de Avide de Atu. Es decir, únicamente en un caso similar a las frutas de una palmera, a los dátiles de una palmera, Shasuyim la bola Olam, que van a crecer, van a aparecer esos frutos. Pero, Hane, mi Yemar Dato, ¿quién te va a decir que va a llegar agua o palomas a ese palomar? Ahí, Rabbi Meir te dice, Adam Magnera va a ser olam. ¿Por qué? Porque la palmera va a dar frutos, un árbol da frutos. Pero yo pongo un palomar. ¿Quién me dice que en algún momento va a haber palomas ahí? Entonces, ¿cómo puedo yo adquirir algo que todavía no existe y que no estoy seguro de que va a existir? Amarraba, dijo Raba, Mishkachadle bemaim habaim derech chatzero labor. Entonces se encuentra esto en un caso de aguas que van a llegar al pozo porque vienen de un patio superior de otra persona. De Yonim o de palomas, habaim derech shobejo le shobach. O que son palomas que vienen de un palomar cercano al nuevo palomar que hizo esta persona y que ahora lo hizo en Mesh. Vuelve la Gemara y pregunta, Ubemeleim, Bemai pligue, y sobre los que están llenos, ¿dónde está la discusión? Antes vimos Berrekanim, los que están vacíos, los que están llenos, ¿dónde está la discusión? Amar Rabba dijo, Rabba, por ejemplo, Egon, Shikdish Bor Stam, una persona vino y consagró un pozo Stam, sin especificar. No dijo, yo consagro el pozo y las aguas que hay en él.
Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Sabarle y Abúa. Rabbi Elazar dijo, Rabbi Shimon opina como su padre. De Amar, que dijo, Danin din Gaboa, midin hediot. Es decir, no se puede juzgar algo que es Gaboa, que es del Shamaim, que es algo que ya es Ekdesh, como algo que es normal. Por lo tanto, ¿qué es lo que opina Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon? Que las aguas no están incluidas dentro de esa venta o dentro de ese Ekdesh. ¿Por qué? Shemedame le din idiot, porque es como algo que es el juicio de algo regular. Madin idiot, matze amar vera zavinulach, maya lo zavinelach. Igual que puede el vendedor decir, yo te vendí el pozo, pero no te vendí el agua. ¿Por qué? Porque dijimos que el vendedor vende Be'ain Ra'a, vende lo menos posible. Abdin Gaboa, Vera Agdish Maya lo Agdish, Maya lo Agdish. Es decir, entonces lo mismo ocurre con respecto al Shamay, con respecto al cielo. El pozo lo consagré, las aguas no las consagré. Vedin Ediotlo, pregunta la Gemara, ¿y acaso el din normal no? Ain le gabe me girá con respecto a una venta ajena a mujer bo, lo majar memad, ¿acaso el que vende un pozo no vende también sus aguas? Gatnan, si hemos estudiado en nuestra Mishnah, lo dice claramente. Majar bor, majar memad, vendió el pozo, vendió sus aguas. Malaba, dijo Raba, Matnitin, Yehidaa. Es decir, nuestra Mishnah trae la opinión minoritaria. Yehidahahi. De Tania, como se enseña en la verdad, Majar Bor, lo Majar Memad, si vendió el pozo no vendió sus aguas, también Atanomer, Majar Bor, Majar Memad, si vendió el pozo vendió también las aguas. Hasta aquí llega esta página 79 del Tratado de Baba Batra. Que tengamos un excelente día. Jizku Beinzo.